Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Una serie de reacciones, tanto negativas como positivas, ha generado este acuerdo que tomó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo en el tema migratorio. Hay que recordar que Trump había amenazado con aplicar el 5% en aranceles a todos los productos de México y así irlo incrementando hasta llegar al 25%, y en eso prácticamente se fue dando toda esta historia de el estire y afloje en las negociaciones que llevaron a cabo los dos gobiernos, tanto de México como Estados Unidos, y pues estaba la tensión internacional respecto a esto que ocurría, sobre todo los países de Centroamérica, por el tema migratorio. Y bueno, al respecto te quiero informar de estas opiniones que se han estado dando, tanto en lo político como analistas también políticos que han estado dando seguimiento a este asunto, y vale la pena conocerlo. Te lo quiero ir comentando poco a poco. Por ejemplo, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mostró su misión al admitir plenamente las condiciones que para suspender la aplicación de aranceles a los productos de México, pues impuso el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto pues a cambio de frenar el flujo migratorio, y de esta manera pues Trump se anota pues esta victoria a modo de chantaje y de presión, como dijo la propia líder demócrata en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, que es la manera de negociar de Donald Trump, a base de rabietas, a base de chantajes, a base de amenazas. En el caso del dirigente nacional del PAN aquí en México, Marco Cortés, lamentó que el presidente defienda la soberanía y la dignidad de México solo con mítines y discursos, al tiempo de advertir que ese tipo de expresiones populistas y mediáticas tienen el fin de ensalzar la figura presidencial, pero no de demostrar fortaleza en situaciones adversas. Esto es lo que pues opinó el dirigente nacional del PAN, este partido político pues que ha gobernado México en dos sexenios, primero con Vicente Fox Quesada y después con Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, de por sí se ha sabido de las posiciones pues muy críticas que ha fijado este líder político, este líder del PAN, y bueno, en este sentido, por ejemplo, el columnista Álvaro Cueva da a conocer también en su columna AMLO, Trump y Tijuana, y dice: le guste a quien le guste o le moleste a quien le moleste, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se acaba de anotar una victoria monumental. Yo no sé si usted se dé cuenta de lo que acaba de suceder aquí. Nuestro gobierno consiguió negociar con Estados Unidos. Sí entiende que nadie más había logrado algo así, que ni las más inmensas potencias mundiales como China pudieron impedir que se cumplieran las amenazas de Donald Trump, y nuestras autoridades sí pudieron. Obviamente fue un proceso largo, desgastante y lleno de presiones. Yo hasta llegué a pensar, consumiendo medios y redes sociales, que había gente que deseaba que nos fuera mal, que había figuras que celebraban el inminente fracaso de las negociaciones, pero no, salimos adelante. Es lo que dice Álvaro Cueva en su opinión respecto a este tema. Otra también, ahora sí, opinión que vale la pena darte a conocer, porque se va armando el rompecabezas de todo este asunto. Y bueno, el propio arzobispo también da a conocer, un arzobispo de Guatemala, un punto de vista interesante, y sobre esto pues te quiero comentar. Dice: el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, lamentó la decisión de México de detener a los migrantes centroamericanos indocumentados ante las presiones de Estados Unidos. Es una lástima que se les vea como criminales a los migrantes y que se les detenga aún antes de llegar al país.
de destino, declaró Escobar luego de oficializar la misa dominical en la céntrica catedral de la capital salvadoreña. Y bueno, también me llama mucho la atención lo que da a conocer Federico Barrueto en su opinión, 2 presidentes en campaña. El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía la mesa puesta para unificar al país y así enfrentar la embestida de su contraparte estadounidense, de quien todo se puede esperar hasta que se resuelva la presidencia en noviembre de 2020. Donald Trump es proclive al más irresponsable oportunismo electoral. Sin embargo, México en los hechos se ha vuelto territorio fácil para la migración ilegal. Esto ha ocurrido porque el activista Andrés Manuel sigue en campaña y le está complicando las cosas al presidente López Obrador, a su propio gobierno y al país. Es una irresponsabilidad mayor invocar el libre tránsito y la atención a las causas de la migración como eje de la nueva política migratoria. Las autoridades deben aplicar la ley y no es permisible trivializar el problema de los flujos migratorios que han sido alentados por el activista Andrés Manuel a prometerles visas, protección y trabajo como si México fuera Alemania o Noruega. La invitación ha sido correspondida y de allí el crecimiento exponencial de la migración ilegal y el explicable enojo del vecino, lugar de destino de los viajeros ilegales. Y bueno, también llama mucho la atención lo que da a conocer Román Revueltas en su columna. Dice: Trump, AMLO y ganadores absolutos. Indirectamente y de refilón, Donald Trump ha terminado por hacerle un favor al presidente de México. Para empezar, jugó un papel por el que hubiera debido cobrar regalías en la ventanilla correspondiente, el de villano favorito, que se aparece oportunamente para que el dirigente político en turno pueda concitar la adhesión de su pueblo. Y bueno, esto obviamente para este analista dice que ha sido un asunto que le vino a beneficiar a Andrés Manuel López Obrador, porque necesarísima cuando la nación entera enfrenta la amenaza de una embestida exterior, y la estrategia de Andrés Manuel resultó muy oportuna. Hasta sus adversarios de rutina han salido a la palestra para declarar con la solemnidad de las grandes ocasiones que no hay que regatearle apoyos al primer mandatario y que es hora de la unidad, todos con Obrador. O sea, esta es pues parte de las opiniones que se estuvieron generando en este escenario, pero llama mucho la atención lo que al final de cuentas el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a insistir. A pesar del acuerdo migratorio, dice que podría renovar amenaza arancelaria contra México. El presidente Donald Trump dijo que podría renovar su amenaza arancelaria contra México si no coopera en asuntos fronterizos. En una serie de tweets lanzados el día de hoy domingo, el mandatario expresó que si por alguna razón desconocida tal cooperación falla, siempre podemos volver a nuestra posición anterior muy rentable de tarifas. También dijo que no cree que sea necesario. Trump defendió el acuerdo alcanzado el viernes con México para evitar un arancel del 5% que entraría en vigencia este lunes, es decir, mañana lunes, sobre todos los productos mexicanos. El acuerdo se anunció con mucha fanfarria, pero incluye pocas soluciones nuevas para frenar rápidamente el aumento de migrantes que ingresan a Estados Unidos. El presidente insiste en que el acuerdo incluye los cambios que él y otras administraciones habían impulsado, pero no pudieron obtenerlos o no los consiguieron en su totalidad hasta ahora. Son las opiniones que se están dando respecto a unas horas después de que se llegó a este acuerdo entre México y Estados Unidos. Y bueno, ahora Donald Trump amenaza que podría de nueva cuenta traer a la mesa la imposición de los aranceles. Así las cosas, ojalá nos dejes pues también tu opinión. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Hasta la próxima.